hermano, en el nombre de Cristo Jesús, los saluda su hermano José Luis. Hoy quiero entregarles un mensaje urgente, ya que estamos próximos a las elecciones presidenciales de segunda vuelta y ya sabemos que hay dos contrincantes, pero debemos nosotros, o quiero que nosotros sepamos discernir, entender cuál es la voluntad del Señor. Hay, opiniones encontradas en las redes sociales donde aún pastores, ¿verdad?, dicen que debe de votar usted por la derecha. Otros pastores dicen que usted debe votar por el de la izquierda. Otros pastores dicen que el de la derecha porque este va a defender los valores y también va a deshacerse de la ideología de género. Y el de la izquierda dice que va a dignificar a los pobres y a reivindicar a las víctimas del conflicto armado. Pero realmente esa es la medida que Dios usa para escoger o para que nosotros verdaderamente tomemos la decisión de votar por uno o por el otro, porque hemos de saber que con nuestro voto nosotros apoyamos. Nosotros estamos eligiendo nuestro representante, estamos de alguna u otra forma o vamos a participar de las decisiones que la persona vaya a realizar. Entonces, hoy en día muchas personas dicen, no, pero es que una cosa es elegir a un político, otra cosa es elegir a un ministro. Pues déjeme decirle que estas personas son ministros ministros para hacer justicia, ministros para organizar una sociedad y cada una de sus áreas, ministros para defender, proteger los derechos que tenemos inherentemente gracias a que Dios nos los otorgó desde el nacimiento. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cuál es la decisión que debemos de tomar, y para eso quiero que nosotros leamos el ideal de Dios, y eso se va a evidenciar desde el Antiguo Testamento. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 17 verso 15 al 18. Y en Deuteronomio comienza diciendo el 15: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Ciertamente escogerás por rey al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos escogerás rey. Entonces, cuando nosotros vemos la nación de Israel vivió una teocracia, nosotros hoy vivimos una democracia. Teocracia, Dios elige, Dios hace, Dios establece la constitución, Dios coloca todas las reglas, ¿verdad? En la democracia el pueblo, ¿verdad?, elige. A la nación de Israel le dice: vas a colocar por rey al que Dios escoja. Nosotros miramos que Dios escogió a David. Samuel puso por rey a David. Luego miramos que David tuvo a Salomón y el pueblo colocó a Salomón. Luego siguió Roboam y así sucesivamente, y el pueblo colocó a estas personas. La cuestión es que el Señor había establecido unas reglas para que el pueblo, pusiese por rey. Y la regla fundamental es que la persona debía de ser, número uno, cristiano. Debía de ser del pueblo. Si nosotros trasladamos eso, debía de ser israelita. Si nosotros trasladamos eso al tiempo de acá, pues debe ser cristiano. La pregunta es: ¿cuál de los dos es cristiano? Uno anda con un crucifijo. Uno se asocia con personas que verdaderamente están de acuerdo con la ideología de género. El otro apoya abiertamente a la comunidad multicolor y celebra el asesinato de los bebés que están por nacer. Entonces, ¿cuál realmente de los dos es del pueblo de Dios? Porque ninguno aplica para esa regla. Entonces, hemos de tener eso en cuenta. ¿Cuál de los dos? Ninguno. Ahora bien, en el versículo 16 claramente dice que debe confiar en Dios, no en su propia fuerza. Versículo 17 debe ser una persona moral, ¿verdad? No debe ser una persona involucrada en líos sexuales. Y a la vez también enseña que no debe ser una persona codiciosa. En el versículo 18 dice que debe de tener una copia del rey, o que debía tener una copia de la Biblia. El rey debía tener una copia de la Biblia. En este caso, ¿para qué debía tener una copia? Para que la leyera todos los días. ¿Con el fin de qué? De que no se ensoberbeciera, no abusara del pueblo. Entonces, miremos cuál de los dos candidatos, ¿verdad?, por elegir, cumplen con esta regla, con esta medida. Y cuando usted y yo revisamos, ninguno de los dos cumple con esta medida. De hecho, si usted le pregunta a cualquier siervo del Señor, por dar un ejemplo, preguntémosle a Nehemías, a ver qué Nehemías nos dice en el capítulo 7, verso 2. Nehemías nos dice así: mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Miren, Dios expresa su deseo en que nosotros verdaderamente debemos de tener en cuenta el temor a Dios. Dios dice: mire, yo coloco como regla para que esta persona pueda gobernar un pueblo de que debe ser temeroso. Y luego miramos que el siervo del Señor, Nehemías, coloca esta misma regla: debe ser temeroso, porque él elegía para esta labor importante que era para beneficio del pueblo, ¿verdad? Debía de escoger personas también temerosas y sinceras, no un camaleón, no una persona que se mimetice, no una persona que se intente acomodar, ¿verdad?, a cada una de las diferentes comunidades, sino que realmente siga y obedezca los mandamientos
de Dios. Entonces, hermanos, no crea en eso que los pseudocristianos le dicen. Su pastor, ¿verdad?, que verdaderamente está detrás del dinero o ignora o carece de conocimiento, le dice. Él le dice, ¿sabe qué? Votemos por el menos malo. ¿Y el menos malo cuál es? ¿Cuál es la medida para utilizar para saber cuál es el menos malo? De acuerdo a lo que me enseña la Escritura, toda persona que sea incrédula, que sea atea, que sea idólatra, es una persona que desagrada a Dios. Y consulte la historia. ¿Quiénes fueron los que hicieron, los que han hecho más daño y asesinado a personas? El catolicismo. ¿Quiénes verdaderamente estaban involucrados en las guerras mundiales? El ateísmo junto con el catolicismo. Entonces, ¿quién es el menos malo? ¿Cuál es la medida que usted toma para decir el menos malo? Entonces, hermano, no se deje llevar por eso. Lo otro es que el mundo, la corriente del mundo, le dice a usted que usted tiene dos opciones. Usted no tiene dos opciones. Usted tiene 4 opciones. Y 2 de esas opciones Dios las descarta. Las otras 2 opciones, que es voto en blanco y no votar, son las que Dios está aprobando. Entonces, hermano, no se fíe de su propio corazón, como enseña Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. No confíe en usted mismo, confíe en Dios. Reconózcalo en todos sus caminos para que Él pueda enderezar sus pasos, para que pueda enderezar su camino, para que pueda decirle cuáles son las decisiones correctas. Y recuerda que usted tiene la mente de Cristo. Tenga en cuenta eso. Ahora bien, ¿cuál es el deseo de Dios para todo esto? De que nosotros podamos confiar en Él, de que nosotros no nos preocupemos, ¿verdad?, por nada, porque Dios cuida de su iglesia, Dios cuida del bueno, Dios cuida del justo, Dios cuida del que le teme. Si nosotros leemos en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 3, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Nos exhorta, nos motiva el Señor, nos anima que hagamos oraciones, peticiones, que intercedamos por todos los hombres. Y luego dice el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, por los presidentes. Mire que el Señor enfatiza a este tipo o este grupo de personas, por los que están en eminencia, por los jueces, los concejales, los alcaldes, los candidatos presidenciales, los senadores, los de la Cámara, el presidente mismo. Entonces aquí nos está enseñando qué es lo que nosotros debemos de hacer, qué es lo que Dios pide que hagamos, y es orar. ¿Por qué orar? Porque Dios es el que pone y quita reyes, y porque de esta forma es que nosotros vamos a ¿qué? El versículo termina diciendo, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. De esta forma es que nosotros vamos a estar tranquilos. Tranquilos, ya sea como en la China comunista, que el evangelio se esparce y la iglesia sigue creciendo, o tranquilos como en El Salvador, que el Señor le ha dado a los salvadoreños un presidente inteligente, ¿verdad?, que ha hecho cambios positivos a la sociedad. Pero esto se debe a que hay salvadoreños que han orado. Esto se debe a que hay personas que están orando por sus propios mandatarios. Entonces, aprendamos, hermanos, de la palabra del Señor, porque el versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. ¿Qué es lo agradable? Que usted vaya y vote por el de la derecha o que usted vaya y vote por el de la izquierda, sabiendo que ambos son incrédulos. No, lo agradable es que usted ore por ambos y que ore como el Señor lo enseña, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga la voluntad de Dios, hermano. No se preocupe, iglesia, mantenga la confianza en el Señor y sepa que realmente Dios lo que quiere es que nosotros oremos en esta situación. Dios le bendiga.